América Latina. Y bueno, estamos en un momento importante porque en Colombia, bueno, se estrena un nuevo gobierno y de qué manera. Wow, qué estreno. Lo recibieron con tremendo remesón, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves las perspectivas de lo que tiene por delante del Espriella ahorita? De la Espriella entra dentro de la corriente trompista, chaucista, no sé qué, majista de América Latina. Bueno, como es la tendencia. Como que esa tendencia, aunque él en realidad no es de esa forma de ver la política. El anterior candidato que derrotó Petro sí era una expresión de eso, el que era alcalde del norte de Santander, era, que falleció, que sí era más un señor con un hablar muy folclórico, etcétera. Del Espriella es un tipo ideológicamente claro, ideológicamente definido, y va a impulsar una política con un perfil que yo creo que es mucho más radical en la dirección que está apuntando esta nueva corriente latinoamericana que, por ejemplo, Keiko Fujimori, Katz o hasta el mismo Milei. Ahora, él ya ha asomado algunas propuestas. ¿Cómo las ves tú? Porque seguro que tú las has analizado. Sí, él ha asomado, hay algunas que son altisonantes, hay algunas que son efectistas, podríamos decirlo, contra el AMPA mano dura, yo no voy a ceder a la violencia, todo el que estuvo en la violencia va a ir preso o muerto, ha hecho muchas insinuaciones de instaurar la pena. Y eso ha causado pues preocupación en los movimientos sociales organizados, porque eso es una cosa muy importante entender en Colombia. Colombia, la sociedad civil organizada existe porque el bipartidismo tradicional no era referente para, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en Colombia la característica fundamental de una elección era la altísima tasa de abstención. 75% de promedio. Exacto. Y en cambio que ahora fue al revés, ahora participó mucha gente y gente que participó desde su posición organizada, tanto para apoyar a la Espriella como para apoyar a Navea. Ahora, lo que se indica también ahora es que en el discurso de él insiste la búsqueda de un contacto más estrecho con las Fuerzas Armadas colombianas, con el tema militar, que fue el único país de América Latina que tuvo exento del lema de esa democracia, porque incluso ese breve paréntesis que puede llamarse dicta blanda, que fue de Rojas Pinilla, fue profundamente democrático. Sí, pero no, y además, y en consecuencia no hay la tradición del resto. Entonces, la incorporación del ejército, o darle un papel protagónico más del que cumple institucionalmente, puede comportar un riesgo, porque Colombia además es el país de Latinoamérica con el más alto nivel de violencia política y social. Exactamente. En consecuencia, aplicar las medidas que se aplicaron en otro escenario allí no siempre dan los resultados. Por eso digo que es efectista esa política. Uno, frente a los hechos brutales, siempre trata de reaccionar pues con asco profundo, con moral revulsa, porque él, por cierto, él fue abogado de una muchacha Celi, que era Rosa Virginia Celi, creo que se llamaba, que fue un caso con excesiva, en un caso excesivo pero con mucha violencia, que generó movimientos feministas importantes en Colombia. Y él participó en el reclamo de esa familia al Estado colombiano, que se portó pero súper mal. Eso fue por ahí en el 2010, 12. Y sin embargo, su discurso es antifeminista, anti lo que son las corrientes que vienen promulgando la sociedad civil organizada en Colombia. Y al alborotar a la policía y al darle ese protagonismo al ejército, pues a mí me da mucha preocupación, porque uno casi siempre sabe cuándo el ejército sale de los cuarteles y cuesta mucho descubrir cuándo regresan. Claro. Y la experiencia en Colombia ha sido muy brutal. La represión en Colombia ha tenido esos ribetes extraordinariamente marcados
Bueno, allá un país donde la violencia ha sido protagonista. pero no solo porque ha sido violento, que la violencia es fea en sí misma, sino porque es que además como que se empeñan en recordarlo con ejemplos que no voy a sacar, pero son actos muy fuertes. Y entonces no es que la sociedad colombiana se volvió tonta y dijo voy a los procesos de paz, es que la sociedad colombiana se desangró. Por eso es que no es extraño de que todos lleguen promoviendo, enarbolando banderas de paz, por ejemplo. Pero fíjate que llegó la fulana paz total de Petro y eso no tuvo éxito, fracasó. Sí. No sé si fue que fracasó Petro o que no le interesaba tampoco acabar con la guerra. Tiene una paz total que llama algo así como la Colombia 2.0. Sí. Y es lógico entonces, digo yo, ¿no? A lo mejor va amainando con el desarrollo del gobierno, pero es lógico también que él venga con unas propuestas más radicales, porque la gente siente que no hubo éxito. No hubo éxito en la consecución de la paz. Total, eso es cierto, pero hubo una reducción importantísima de hecho, el ELN hace bueno, absurdamente no, coherente con su política delincuencial, no quiso aceptar de ninguna manera. Bueno, a lo mejor por algún acuerdo soterrado con Petro también. Bueno, ya eso es difícil de probarlo, pero lo que sí es cierto y evidente es que no suspendieron los secuestros, profundizaron la distribución, que el ELN no mete de frente ahí en el Catatumbo, aparece en el arco minero, en la frontera venezolana, en los llanos venezolanos, occidentales. Es decir, es una organización que no da muestras en ningún momento de tener alguna actividad distinta a la militar. Ahora, ¿en qué crees tú que habría que dar el beneficio de la duda a Del Espriella? Yo creo que hay que, primero que nada, que hubo una transición electoral. Y eso ya es un ejemplo importante, claro, que es el lado bueno que tiene la historia reciente de América Latina, en medio de gigantescas tensiones, con triunfos electorales mínimos, el que gana se instaura. Y yo creo que eso tiene que darle a Del Espriella la reflexión para que pase de la tentación represiva o ideologizante a la negociación con la sociedad civil. Uno no prohíbe la homosexualidad, por ejemplo. Claro. O eso lleva siempre a actos muy violentos. Uno no prohíbe, no sé, lo que quiera, la cultura africana. Tú la puedes prohibir, pero eso es una condición que está ahí. Sí, por eso son prohibiciones absurdas, eso es lo que quiero decir. Que él la hizo en campaña, él apostó al sector social que representa a su vicepresidente Restrepo, que es un señor descendiente directo de Francisco de Paula Santander, me enteré en Wikipedia, y además nieto de otro presidente y sobrino de dos presidentes. Restrepo, además. Restrepo, tiene un pedigrí, importante. Pero de la derecha más dura de Colombia. Y él se sale del Partido Conservador porque no creen, dice que traicionó sus principios, etcétera. O sea, él tiene una ideología y una inclinación que es completamente opuesto a lo que significó el gobierno de Petro. Pero atención, Petro pasó de 1,5 millones de votos a casi 12, ¿no? De la votación, aunque el Espriella sacó más y tiene legitimidad indiscutible en su triunfo, no es una oposición que saca 300.000 votos, una oposición de todos los tamaños. Exacto, que queda ahí. Y de hecho tiene minoría en el Congreso. Entonces va a estar obligado, no va a poder estar pasando cualquier tipo de leyes y va a tener que estar negociando una sorpresivísima respuesta colectiva del Centro Democrático y el Polo Patriótico respecto al respeto a la Asamblea, al Congreso, porque Del Espriella había dicho que iba a atacar aquí y allá, pero eran los momentos de ratificación del triunfo. Yo creo que este camino democrático y el fortalecimiento institucional de Colombia hacen que el señor pueda desarrollar plenamente su programa político, sus inclinaciones, pero dentro de un marco de convivencia democrática. Colombia siempre ha sido un país que, a diferencia nuestra, ha tenido unas instituciones
muy sólidas y Sí, muy sí. respetadas, pues, o sea, que han salido al paso de una cantidad de problemas que han podido ser peores, ¿no? Sí. Ahora, sin duda que Colombia es un país, como todos nuestros países, con muchísimos problemas, no únicamente seguridad y orden público. ¿Cuáles otros desafíos visualizas tú para el desempeño del Espriel? Ok, ahí hay un problema económico importante, porque el grave problema social de Colombia es la tierra. Colombia todavía es un país fuertemente agrícola y la posesión de la tierra, el desplazamiento de campesinos y el uso por como excusa para sacar sembradíos porque los otros productos no le dan para ganar a la gente, puedan nuevamente ocasionar oleadas de desplazamiento. Eso podría crear un incremento de la conflictividad social. Colombia tiene también un papel muy importante que me preocupa que no lo asumió con equilibrio, sino que se montó en el programa del bloque de las Américas, el escudo famoso. El escudo americano, el escudo de las Américas, que propone Trump, porque lamentablemente ese escudo es belicista. Y salvo que estén dispuestos a una muy masiva represión, cosa que yo creo que no es así, pero por lo menos debería pensar Colombia más en ser un elemento de equilibrio en la geopolítica latinoamericana. Él tiene todo para hacerlo, sin que ceda ni un ápice en su discurso. Pero ahí tiene un tema fundamental, que es el tema de Venezuela. Sí. Como ha cambiado, pues, sabemos todo lo ocurrió 4 años sin relaciones diplomáticas, suspendido el intercambio económico, el efecto que eso tuvo en Venezuela y en Colombia también, ¿no? Pero tuvo una reunión con Petro, empresarios. Sí, pero con Petro se logró de alguna manera estabilizar eso. Entonces, porque Venezuela cada vez va a ser un vecino más importante, dado lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Además de su riqueza petrolera por las conformaciones de la frontera, la población. Entonces es una incógnita qué va a ocurrir con la política de Colombia con relación a Venezuela. Por lo pronto hizo algo que comenzó siendo muy efectista. Yo hago la política de Venezuela a través de Trump, dijo, pero yo creo que la realidad es más compleja que el efectismo. Tuve una reunión con los productores que más activan en la frontera venezolana y les ofreció, en realidad no fue él, fue el señor Restrepo quien se reunió, pero les ofreció amplias garantías para continuar y ampliar el comercio con Venezuela. Eso le obligaría a tener una política hacia el país que no le convendría para nada andar cerrando embajadas y fronteras. Bueno, lo que tú dices, pues ya tenemos que ir terminando, pero lo que tú dices es que la dinámica política irá dictando la pauta y tendrán que buscar la manera de irse adaptando a los retos que se les presenten. También el polo democrático tiene que aprender a hacer oposición. O sea, eso de decir vamos a la resistencia cívica y no sé qué. Exacto. Eso es un poquito el despecho de la derrota. Yo creo que la construcción de políticas a través de las instituciones colombianas es el camino más cómodo y eficaz para el retorno al poder. Eso que acabas de decir es realmente una observación bien importante dentro de Petro este debate. Está pidiendo permiso y va a salir por 1 año de Colombia. Que le haría un gran favor a él, a su familia y al país. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ricardo, como siempre. Muy interesante tenerte aquí y conversar contigo. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes.